nosotros, los jóvenes de aquel entonces del pueblo llano, era David Primera, era Silvio Rodríguez, era Mercedes Sosa, de manera que era otro contexto histórico, y de allí veníamos los militares. Y por eso nos hacemos pero tan coherentes, por eso logramos sentimos tanto rapport con lo que es el sentimiento popular, y es donde nace la necesidad de dar un paso adelante y dar la cara por este pueblo sufrido y engañado de tantos años. Como yo, otras personas que militamos en la izquierda universitaria, nos sorprendimos al ver la rebelión, la insurrección militar del 4 de febrero de 1992. Pero fue una sorpresa que nos llevó a la calle. Amigos, lo que se está llamando, acabamos de salir del fuerte para Macay, el capitán Luis Valderrama, quien se autocalifica como de las Fuerzas Patriotas. No le tenga miedo, ustedes son los patriotas. En estos momentos, grupos de estudiantes, presumimos, están uniéndose a las Fuerzas Patriotas, las autodenominadas Fuerzas Patriotas, acá en el fuerte Parapacay, en Valencia, y están por incorporarse al grupo de oficiales que están desde tempranas horas de la mañana, aún por rendirse. No han acatado las órdenes del presidente de la República, como ustedes pueden ver, todos andan armados y se están uniendo a las autodenominadas Fuerzas Patriotas que aún no se han rendido acá en el fuerte Paramacay de Valencia. También en el ámbito militar hay una gente que dice: no aguanto más esta podredumbre y yo me voy a alzar, y además con todas las de perder. Era un gesto casi suicida, pero era la necesidad de esa juventud militar de rebelarse. Eso nos alentó muchísimo a los dirigentes estudiantiles o a los estudiantes, a las personas que creíamos que efectivamente teníamos que cambiar el país, que teníamos que construir una Venezuela diferente. El 4 de febrero no es un hecho únicamente ni principalmente militar. Yo recuerdo que para el año 1991, se empieza a dar en Caracas como resultado de todo este proceso de movilización y de lucha populares, por ejemplo, la Asamblea de Barrios de Caracas, que aparece en la primera mitad del año 91, y algunos sectores vinculados con los militares empiezan a acercarse al movimiento popular. Empiezan a hablar de la posibilidad de una alianza cívico-militar para transformar el país. Un grupo de gente bien marcada ha tenido como menosprecio por lo que es el 4 de febrero, por lo que significa el ideario del 4 de febrero y por lo que significa el liderazgo del 4 de febrero y fundamentalmente el liderazgo del presidente, que es el liderazgo que alumbra y orienta, ¿no? Y por la misma persona de Chávez. Debo reconocer que al principio, con alguna timidez, algunos temores de parte y parte, para los sectores populares no les dejaba de resultar sorprendente, incluso no dejaba de plantear alguna incertidumbre. La idea de militares participando en política. Teníamos como antecedente inmediato los golpes fascistas del Cono Sur. Y por esa razón, al principio teníamos algún conservadurismo, alguna reticencia sobre la relación con los militares. Sin embargo, estos se fueron despejando progresivamente. Yo me acuerdo que hubo incluso intentos de coordinación entre sectores militares y sectores populares, el movimiento popular, para participar en las operaciones del 4 de febrero. Mira, había muchos grupos civiles involucrados en diferentes partes del país. Nosotros teníamos relación solo con la gente que estaba en el occidente, quienes estaban en Barquisimeto, que estaban en el Zulia, que estaban en San Cristóbal y los que estaban en Yaracuy. Por supuesto, toda la operación que como finalmente terminó siendo, estaba emplazada en la región central, pues desde Barquisimeto hasta Caracas. El comandante Chávez, él personalmente dirigía esa relación. Él era el que conocía dónde estaban los diferentes grupos. Por cierto, a nosotros siempre que íbamos a incorporar algún nombre nuevo que tuviese conocimiento de lo que se estaba planificando, pasaba por la autorización de él. Él revisaba, había que explicarle, porque en la medida que iban naciendo las necesidades, íbamos involucrando gente. Por ejemplo, él nos dijo, mira, para el transporte de las unidades, el transporte del ejército está en condiciones muy precarias. Nosotros necesitamos transporte público. ¿Cómo hacer? Nosotros montamos un equipo, afortunadamente teníamos unos compañeros que trabajaban en el transporte, y montamos todo un equipo en una operación que el día de nosotros pudiésemos garantizar, ponerle la mano a esas unidades de transporte y ponérselas al servicio de la rebelión.
Eso estaba planificado. El presidente Chávez llega a la Academia Militar en el año 1979. Nosotros éramos cadetes segundo año. Llega, lo presenta el comandante del cuerpo cadete y llega aquel hombre como un ventarrón sabanero, pidiéndole al batallón de cadetes que se alinee y pidiéndole que tenga pecho de tanque, cara de perro y ojo de vidrio. Yo pienso que eso nos marcó a nosotros como cadetes en ese momento. Esa palabra es un lema de los blindados. Es un lema blindado. Y el presidente es blindado, el arma es blindado. Y entonces él trataba siempre de imponernos pues, esa arma a los cadetes. Así es. Entonces el tanque es un arma poderosa, con un poder de fuego profundo que penetra, pues. Entonces, en eso, ese que se caracterizaba como un tanque. Y por eso que él arrasaba con su personalidad. Claro, no tenía que arrasar, avasallar, buscar más allá, ir al encuentro. Chávez, el mismo Chávez, era capitán en la Academia Militar cuando nosotros estábamos. ¿Cómo así? Igualito, o sea, es la misma persona, no ha cambiado absolutamente nada. Mira, nosotros a veces lo comentamos con él, de cómo un día de guardia con Chávez en la Academia. ¿Cómo era? Era horrible. No, mentira, no era. Cuando te digo que era horrible es porque era interminable. Era interminable. El presidente nunca entregaba una guardia sin darle una arenga a los cadetes. Acuérdate que con sus charlas nocturnas con el batallón de cadetes, Ese es correcto. que normalmente el toque de silencio era a las 9 de la noche y así nos tenía parado a discreción ahí hablándonos de historia hasta las 10 de la noche. Siempre rememoraba la historia y los hechos de Bolívar. Bueno, mi capitán Hugo Chávez Frías siempre sembraba en el curso militar, en nuestra promoción, los valores patrios, el honor. Las enseñanzas bolivarianas, la historia, la geografía. Siempre nos daba el ejemplo de conocer nuestra historia, conocer a nuestros próceres, los valores que nos inspiraron. La formación de principios y valores nacionalistas. Pero el hombre, lo que nos contaba, nos transportaba a esa época y comparábamos con la situación del país actualmente. Eran los generales de aquel momento incendiaria. Incendiaria porque nos hablaba de lo que estaba ocurriendo. Nos hablaba de lo que ocurría en la calle, pero además lo mezclaba con la historia. Es el mismo Chávez. Un liderazgo generalizado en todos los cadetes y los oficiales que teníamos contacto con él. Era capaz de hablar 3 horas con un cadete recién conocido, al mismo que un campo de béisbol, se entregaba y peleaba con nosotros. Peleaba con nosotros no contra nosotros, sino que en un juego de béisbol había una pelea y el primero que salía a pelear era el presidente. Y nosotros salimos con él y nos arrestaban a todos juntos en la cadena. Usted tenía un liderazgo verdadero, un liderazgo que tenía que ver con su condición de ser humano. Y bueno, y eso fue factor fundamental del liderazgo que él hizo dentro de nuestra promoción y en las otras promociones también, porque no solamente era comandante del curso militar, sino que era oficial de planta de la Academia Militar, donde habían 4 promociones y ya él había conocido 4 promociones más. Es precisamente de ahí, de la Academia Militar, donde es la cuna pues, de la Revolución Bolivariana, porque de ahí es donde él hace los primeros contactos con todos los cadetes, oficiales. Nosotros comenzamos con las 3 raíces. Para nosotros era Zamora, para nosotros era Simón Rodríguez, para nosotros era Simón Bolívar. Eran nuestros libros de cabecera y el pensamiento de ellos. Con un pensamiento que uno pudiera determinar en este momento, ya evaluado en este momento, presocialista. No había todavía la definición del marxismo como tal, pero ya cuando tú lees a Simón Rodríguez, sabes que hay ahí un mensaje. Cuando tú escuchas a Bolívar decir que un verdadero gobierno, el mejor gobierno es el que le da mayor suma de felicidad posible, mayor igualdad social, dices, ahí hay algo por debajo, hay algo, una sustancia. Pues. Bueno, nosotros, sin darnos cuenta, nos fuimos llenando de eso. Recuerdo en el año 1988, me lo consigo en Fuerte Tiuna y me dice, vamos a reunirnos esta noche. Y entonces yo le digo, bueno, dígame usted dónde. Me dice, en la Plaza Páez del Paraíso. Dígame a qué hora. A las 7 de la noche. Bueno, a las 5 de la tarde estaba yo allí. Me acuerdo que había comprado un diario de circulación, un vespertino que salía siempre. Y estoy ahí en la Plaza Paz del Paraíso esperando, pues. Y no llegaba la hora. Entonces, me consigo en una pizzería que queda allí al comandante Arias, que era mayor. Y lo veo con recelo porque sé que Arias en ese momento trabajaba en la inteligencia del ejército. Y sin embargo lo saludo. ¿Cómo está mi mayor? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos vemos con recelo, pero en ese momento aparece el comandante Chávez que andaba en el Faimon ese. Y Ray me consigue y me saluda. Concha, le viniste, qué bueno. Espérame aquí, que voy con Francisco
a una reunión en otro sitio.